¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos este periodismo de vida con un tema universal que todos los seres humanos llegamos a experimentar por lo menos una vez en la vida. O dos, o tres, o siempre, o diario. Hablo del amor, sí. Un sentimiento que no solo se refiere a la pasión, porque hay distintos tipos de amor, ¿no? El amor filial entre padres e hijos, el fraternal, con amigos. Por ejemplo, el amor por los animales, las mascotas, en fin, el amor por tu profesión. Pero en el caso específico del amor de pareja, tal como lo conocemos hoy en día, pues existen prácticas que para algunos pueden resultar, pues, corteses, aunque para otros parezcan sexistas. A ver, para empezar tenemos el cortejo. Generalmente, el cortejo viene del hombre a la mujer con flores, con regalitos, con detallitos. Bueno, por lo menos así era en unos buenos tiempos que nos tocó vivir a muchos, ¿no? La cortesía, importante, con la típica frase, pues primero las damas, ¿no? Sin olvidarte del trato delicado y gentil. Sin embargo, estos ejemplos, junto con la preservación de la virginidad hasta el matrimonio, el adulterio oculto, los mensajes cifrados en las relaciones extramaritales, son inventos que surgen a partir del siglo XII. Porque hasta entonces, la cultura occidental empieza a entender el término amor en un sentido muy distinto de cómo se había concebido anteriormente. Es cuando se crean códigos de conducta, aún vigentes en nuestros días, que para un ciudadano de aquella Roma imperial, pues le habrían parecido absurdos, o a un hombre del lejano oriente, pues algo incomprensible. Ahora, la idea del amor y el enamoramiento actual que apreciamos en las telenovelas o en las historias de Corintellado se derivan de la tradición medieval. Lo mismo ocurre con la celebración de San Valentín, con la caja de chocolates en forma de corazón, los peluches, las joyas, las tarjetas de amor, las postales, las flores. Pero para entender este concepto amoroso, recordemos que la Edad Media comprende un periodo de 10 siglos en los cuales la imagen y el papel de la mujer tuvo diversas concepciones. Primero existió una visión muy misógina de los llamados padres de la Iglesia. Es decir, San Antonio, San Jerónimo, Santo Tomás de Aquino, porque ellos calificaban a la mujer como soberana peste, puerta del infierno, amor del diablo, deficiencia de la naturaleza, larva del demonio y flecha del diablo. No, pues ¿habrá algo más misógino que eso? Digo, traes alguna cosa. Larva del demonio. Ni siquiera pariente, prima, novia del... No, larva del demonio. O sea, ¿habrá algo más jodido? Qué mal. Así nos decían a las mujeres, San Antonio, San Jerónimo y Santo Tomás. Y ahora las mujeres volteamos al San Antonio de cabeza. O sea, cúcule para conseguir novio. Imagínense nada más. No, bueno. Muy mal. Por último, bueno, no por último, pero agárrense porque luego viene la imagen de la Virgen María. Y entonces la mujer se convierte, no, ya no es larva del demonio, no, ya es la madre de Dios, la virtud, la maternidad. El cambio es abismal. Porque bueno, de considerarse como el mismo demonio, pues ahora es un modelo a seguir, según lo marca la historia, para las religiosas y las doncellas. Luego, por último, aparece la tercera concepción que la vincula con la redención de los pecados, es decir, con María Magdalena. Curiosamente, esto también la dota de mayor humanidad, porque ya no es ni demonio ni santa. No, ahora está peor. Bueno, no, larva del demonio, eso sí, calienta a cualquiera, la verdad. Sí. Digo, ya que te digan flecha del diablo, pues como quiera. Puerta del infierno, pues qué rico, ¿no? Deficiencia de la naturaleza, pues eso como que empieza a calar. Pero larva del demonio o soberana peste calienta. Sí, eso No, eso sí enoja. molesta. ¿O tú qué dices, Vanessa? Sí, molesta. Pero fíjense, ya no somos ni demonio,
Trueba está muerto de risa. Va a venir ahorita a platicarnos José Luis Trueba, el historiador de todo este tema. Pero fíjate, ya no somos ni demonio. Ya no somos vírgenes ni santas. Ah, no, ahora somos pecadoras. No. Y se trata que una pecadora se puede salvar. Ese es el meollo del asunto, Rafa. O sea, el tema es que no quedemos pecadoras siempre, sino que nos salvemos. Dante Alighieri relata en la Divina Comedia algo parecido a esto con 3 espacios distintos, pero conjeturados entre sí. Hablo del infierno, que sería Eva, para quien leyó la Divina Comedia, pues así es. El cielo, que es María, y el purgatorio, que es María Magdalena. De eso se trata la Divina Comedia. Y en esa época, el feudalismo indica a las familias de aristócratas que se prepare a las mujeres desde la infancia para casarse en matrimonios concertados, que no son otra cosa que unas negociaciones que sí existen hoy, 2019, siguen concretando en muchos lugares los matrimonios, que son negociaciones entre familias de nobles y acaudalados, como para que la sangre no se pierda. Ahora, tristemente, la sumisión, la aceptación de esta costumbre hacia que las parejas vivieran una realidad conyugal terrible, distante, ajena y aburrida. Y bueno, pues eso indica que en muchos casos la esposa, que no le tenía permitido como el hombre buscar amores secretos y prohibidos, pues se quedaba en casa cuidando mocosos y haciendo las tareas del hogar. Feliz o no feliz, no importaba. Ella ya se había casado. Y acuérdense, como en la época de Sor Juana, o te casabas o te ibas al convento. No tenías de otra. Punto. Alégale. Finales del siglo XI, aparece una nueva concepción de la relación amorosa que se llama fin amor. No sé si saben de esto. Bueno, se expresa el fin amor a través de la poesía de trovadores, juglares, se extiende por toda Europa, después por todo el mundo occidental. Pero ¿cuáles eran las características de este fin amor? Son el servicio a la dama, la cortesía en las formas, el adulterio y el amor secreto, y el amante es el siervo de la dama, me doy. Imagínate, ¿quieres ser mi siervo? No, pues, ¿qué es eso? Es el siervo de la dama y sus virtudes son... Ah, no, a cambio, porque sí, tú muy caballero, muy siervo, pero yo te debo de dar, mi virtud es la obediencia y la aceptación. Y bueno, también hay rituales en ese tiempo caballerescos que debe cumplir el hombre para demostrar su valía. Fíjense. A ver, señores, ¿qué les parece? Los principios del fin amor están recogidos y sistematizados en El arte del amor cortés, de Andreas Capellanus. Incluye un manual de cómo se adquiere y se conserva el amor. Los puntos principales, señores, por favor, atentos. El amor no es posible en el matrimonio porque no existe libertad. Bolas. Imagínate. Es insensato que la dama que no ama exija ser amada. Sascuas. No, pues ya iba a decir yo una cosa muy personal. Dila. No, ya me hubiera metido mi exmarido a la cárcel, cállate. Es indigno emplear un intermediario en asuntos del amor. O sea, señoras, un intermediario puede ser San Antonio. Aguas. Eso no está bien. Nada impide a una mujer ser amada por 2 hombres, señoras. Pero tampoco a un hombre por 2 mujeres. Ah, bueno, pues eso, no, pues ya es equitativo. Sí, eso claro, es un equilibrio. Claro. Qué bueno que ustedes también, señores. Nosotros también, entonces. El verdadero amante. Ah, no, esto es divino. El verdadero amante siempre está absorto. La palabra es joya. Absorto. Traducción, sinónimo de embrutecido, por la imagen de la amada. Así es que, señores, si ustedes no le ponen cara de absortos a sus mujeres, pues algo no está bien. No tiene ningún valor
lo que el amante obtiene sin el consentimiento de la amada. Ándele. Y el amor rara vez dura cuando... Esa pausa estuvo horrible. De ahí viene, fíjate. El amor rara vez dura cuando se le divulga demasiado. A ver, ¿qué entiendes por eso? Tú andas cuente y cuente y cuente y Pues sí, se acaba. calladito te ves más bonito y además Fíjate. ahí está bien. Con esto nos queda claro que en realidad se nos enseña lo que es el amor y la manera en que debemos amar, según la época y la cultura. Y que no se trata de un sentimiento puro que proviene de la naturaleza humana, sino de la educación. A ver, ¿cómo se ama ahora? Ahora se ama, yo creo que estéticamente. Ay, Estéticamente. me dejaste absorta. Mis No, palabras es- domingueras, pero sí, ¿no? O sea, Sí, sí creo sí. que es como un rollo de... Nada más lo de afuerita. Nada más lo de afuerita. Y entonces ahí es como esta Bueno. parte en la que te... A ver. Y según tú, Pues se ama, yo creo que con los estereotipos de la ficción que tenemos, ¿no? Todo lo melodramático del cine o de la televisión. Eso es lo que te dice lo que es el amor, ¿no? a ver, pásale por favor, José Luis Trueba. Se ama por mensajitos. Si no me escribes, no me amas. Se llama Sí. como las licuadoras. A ver, pásale, Trueba, trae su cafecito. Traigo mi café, perdón, soy un baquetón. A ver, se ama como que hoy en día. Hoy en día, como las licuadoras. ¿Cómo se va a amar como las Ah, licuadoras? mira, me canso ganso. Me carga. O sea, eso es un reto, no sé si hoy vengo retador. Ya te Fíjate. vi, como las licuadoras. Sí, mira, piensa en la primera licuadora que compraron nuestras abuelas. Iba pasando por la calle, vio aquel cono de acero inoxidable con su vaso y dijo, yo aquí me formo. Poco a poco le fue pellizcando al gasto y ese día hubieron menos bisteces. Y luego le bajó al arroz y llegó un día y la que compró. compró la licuadora. Después de que la compró, le cambió las cosas. Si la licuadora se ponía malita, pues le cambiaba el empaque, le arreglaba el enchufe. Bueno, le arreglaba todo lo necesario. Pues dejémoslo, lo del enchufe Lo del es enchufe es literal, punto aparte. no tiene que ver con nada. Ok, ya estuvo. Hoy, ¿cómo compramos una licuadora? Rápido. Se me descompone, la tiro. No me da buen Sí, servicio. es que te sale más caro. Un día vamos a hablar de las y reparaciones hoy quiero en una día, ¿eh? nueva. Claro. Ahora quita la licuadora y pon a tu abuelo. A ver, hermano. Así, me pegué en la cabeza. Ah, ¿verdad? Quita la licuadora y pon a tu abuelo. Cuando tu abuela vio a tu abuelo, dijo, yo me lo he hecho. Pero no se lo echó a la primera. Cuando se casaron, el chiste del amor era aprender a repararlo. Ay, canijo, esto está re bueno. Entonces, cada vez que le entonces, fallaba el enchufe o le cambiaba, le cambiaba y lo exacto. iba a reparar. Y el chiste de la relación Reparabas. era repararla. Porque te había costado tanto esfuerzo y te habías aguantado tanto las ganas. Que Digo, o reparabas o reparabas. No, espérate. era un asunto de Había de- compromiso y Exacto. responsabilidad Hoy en reparar. ya no reparas. No. Hoy el chiste de la relación son dos cosas. La primera es que despiertas, te le quedas viendo y dices, ¿traes carro o te pido un Uber? Ay, Trueba. Bueno, no sé cómo se diga de otra manera. Es decir, consumes y desechas. O sea, la eternidad es aquel momento en... No, eso es corrientísimo. No lo voy a decir. No, sí, Bueno, claro, que entre claro, que diga. terminas y te vas. Bueno, ándale, o sea, la eternidad es más Ese es o el nuevo menos esto. concepto de eternidad, ¿no? Sí, Es el nuevo concepto de es el nuevo eternidad. Y no solo Que llegue el eso, Uber. tú lo que exiges es un buen servicio. Y si el producto no resulta bueno, pues lo tiro y lo cambio. Sascuas. Es A ver, decir, ¿cómo el les quedó la oreja? consumo de los objetos. Puse licuadoras, pudo haber sido Quedó, otra cosa, bueno, claro. es que no hay mejor ejemplo. Eh, Cuando eh, dijiste cambia la licuadora por tu abuelo, dije, Pues así es. pues sí, tienes toda la razón. Consumimos. Entonces, esta idea convierte hoy al amor en el arte del truene. El buen amante no es el que la hace reparar, sino el que sabe tronar. No es por ti,
es por mí. Nos damos nuestro break. ¿Quién tiene pareja aquí? ¡Yo! ¿Tú? Yo, desde ¿Tú? hace 40 años la ¿Tú? misma. No tenemos. Dice, no tenemos, Fer. Yo 40 años. Bueno, tú sigues reparando. Yo aprendí a reparar. Sí, yo también. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. La cara de Emilio. Ahora sí se quedó Ahora solo. sí lo Ahora sí ya dejamos puso cara de quietcito. guapo. Así. Yo luego te enseño a reparar en la parte No, del no, es enchufe que y vas a ver cómo quedas como Es nuevo. como... Ahora ya se van a dar consejos. No, yo no dije pie derecho. Empezamos el programa pie derecho. Mi flaqui guapo, ¿cómo te amaneció ese cuerpazo? Voy a parar un momento. En este instante acaba de terminar de hablar Juan Guaidó y está comenzando a hablar Nicolás Maduro. O sea, el presidente interino según la Asamblea Nacional acaba de terminar su reunión con medios de comunicación y Maduro está del otro lado diciendo que va a derrotar el golpe de Estado. Y dice que va a desmontar y enfrentar el golpe de Estado que está proponiendo Estados Unidos en Venezuela. ¿Cómo? ¿Y los venezolanos? ¿Quién los toma en cuenta? Son mentiras los que... Este hombre está loco, está enfermo, este hombre es un criminal. No está loco, está bastante cuerdo. Y está bastante cuerdo porque sabe... A ver, ¿de qué manera haces que lo que está sucediendo en Venezuela... Perdón, ve lo que acaba de decir. Vivimos un momento estelar. O son ellos o somos nosotros. ¡Ay! Sí, es a lo que iba. Él está montando el nacionalismo como su arma para enfrentar a los opositores. Nacionalismo en donde está diciendo, mi problema no es con el pueblo de Venezuela. Mi problema es con Donald Trump. Como Donald Trump ya me desconoció junto con otros 16 países, ellos están interviniendo con Venezuela y yo voy a defender la soberanía venezolana, aunque en realidad esté defendiendo su gobierno. O sea, a lo que voy es, la reacción internacional la está utilizando Maduro en su beneficio dentro de este conflicto político en Venezuela. Tratando de que los indecisos o los que no saben o lo que ustedes quieran... Es que los únicos, perdóname, los únicos en realidad, o la masa que está con Nicolás Maduro, es el ejército que él manipula. ¿Y sabes por qué? Nada más. ¿Y sabes por qué? Y me lo dijo ya Roberto Ruiz, que es reportero de Azteca. Oye, cuéntanos lo de Roberto que fue a Venezuela. Roberto Ruiz fue a Venezuela. No, escuchen esto. Y entonces me contaba, entre otras cosas, que pues, hay miembros del ejército que están al lado de Maduro, pues porque les dan de comer y dicen, a ver, espérenme, de no tener que comer fuera a tener aquí que comer, pues me quedo aquí donde tengo que darle algo para mi familia. Llega Roberto y me dice, mira, te dejo esta bolsa. Una bolsa pesada, muy pesada. Me dice, con esto te comprabas un refresco en Venezuela. Y era fajos de billetes. Un refresco. Un refresco. Que hoy, un refresco, un café, hoy ya no sirven. Porque eso lo cambiaron por el bolívar soberano. Para quitarle 5 ceros a la moneda. ¿Cuál es el problema? La inflación ya anual durante 2018 fue de 533,000%. Hubo meses en donde la inflación en Venezuela fue de 1,200,000%. Entonces ya cuando es el promedio es de 533,000. Entonces van a llegar a esos 5 ceros de nuevo pronto. Mira, según ahorita, cada bolívar soberano está en 82 pesos. ¿Cuánto te sale un refresco en México hoy en día? Pues depende de cuál, pero pues ponle tú 10 pesos. Vamos a ponerle 10 pesos, 15 pesos. Son 820 bolívares soberanos. A ver, yo le quiero decir a la gente que dice, no nos vamos a meter, deberíamos de ser neutrales, hay que voltearnos a ver el ombligo. No está tan mal el tema del autoritarismo. No, hay que estar con Maduro como en su momento estuvimos con Cuba. Yo les propongo que agarren sus tiliches, llévense poco, porque no les va a alcanzar para mucho.
y se vayan a vivir a Cuba y a Venezuela, pues unos 3 meses, nada más. Con lo que tienen, váyanse con unos, ¿les parece ¿Para qué dices $600? eso? Ahora te van a Espérame, decir... Mira, es que a ver, váyanse a vivir con $600, $600, no estoy hablando de gran cosa. ¿Son cuánto? ¿18,000 pesos? ahora te van a decir que tú dijiste aquí, lo cual no es cierto, que te ibas de México. Yo nunca dije que me iba a ir de México porque México es mi país, ni estando López Obrador, aunque él en su momento me quiso correr de México hace 12 años, no me fui. Y no me voy a ir. México es mi país y soy clara en ese sentido. Así como tú le dices que se vayan a Venezuela y Cuba, van a Pero decirlo es que, a eso ver, para ti. lo que pasa es que me considero que es gente que no conoce esos sistemas, que no ha vivido esos sistemas, o que desgraciadamente no tiene la posibilidad de viajar a esos sistemas y verlos. Porque cuando tú te das cuenta que una niña de 9 años lo único que tiene por delante es prostituirse para poder comer, entonces la visión te cambia. Claro. Cuando tú te das cuenta que los sistemas de salud solamente están hechos para atender al extranjero, pero no para atender a los que se están muriendo con nacionalidad cubana o venezolana, cuando tú te das cuenta que tienes que hacer una larga fila para comprar 10 huevos, 10, no más, que tienen que ser para los siguientes 15 días, entonces te vas ajustando y diciendo, no estoy tan jodido, no vivo en un país tan mal, o sea, sí hay pobreza, pero no estamos hablando de un autoritarismo y no estamos hablando de cosas ya mucho más severas. Entonces me parece que quien no ha vivido estos regímenes es porque no los ha visitado. Piensa que es mental una inflación de 1,000,000%. Y no es mental. Tú te imaginas una bolsa llena de fajos de dinero con los que no puedas comprar un pan. Bueno, ya no hablemos de una medicina. Ya no hablemos de la educación. Ya no hablemos de la alimentación. Entonces, por eso es que es un genocidio frente a los ojos del mundo. Porque provocas miseria, provocas hambruna, provocas muerte y sigues diciendo que los venezolanos están de tu lado. Los únicos que están de tu lado fueron las fuerzas militares que tú amaestraste como viles ratones para que te defiendan y maten a la gente que está en contra de ti. ¡Aguas! Eso es bien delicado. Mira, todo bien, solo voy a poner un matiz. Sí hay un sector venezolano que apoya a Maduro, más allá de los militares. Y no puedo yo decir qué tan amplio o qué tan estrecho sea lo mismo, bajo las mismas condiciones que tú me estás diciendo. Pues yo no estoy en Venezuela, ¿no? Y no estoy en Cuba, entonces yo no sé cómo sean los niveles de aceptación y de aprobación. Me queda muy claro que después de algún tiempo en donde no tienes que comer, los niveles de aprobación y de aceptación, o que no tienes insumos, pues los niveles bajan, ¿no? Se deterioran con obviedad. Ahora, hay quienes efectivamente dicen que en el caso de Cuba y en el caso de Venezuela, que el problema no serían los gobernantes, sino los embargos impuestos por los Estados Unidos. Sería parte del discurso, la justificación de ese sector de la población para continuar en el apoyo de los Castro o de Díaz en este caso, o en el caso de Chávez o en el caso de Maduro. Y es lo que hoy Maduro está volviendo a hacer. Maduro está responsabilizando de la situación social, económica y política a agentes externos que estarían influyendo en la economía y en la política venezolana. Más allá de que sea cierto o no, con esto se da gasolina para que este sector social que continúa apoyándolo tenga otra justificación para que, así en una conversación de café como la podemos tener tú y yo, le digan a quien está en contra de Nicolás Maduro, es que no es culpa de Nicolás, es culpa del gobierno de los Estados Unidos que está metiendo las narices para con eso distraer los problemas políticos que tiene Donald Trump con el cierre del gobierno y con el apresamiento, del encarcelamiento de sus allegados. Hoy en la mañana tuve la fortuna de encontrarme con una señora que vivió en Varsovia. Uh-huh. Y le dije, me dijo, Fer, qué duro está esto de Venezuela. Le dije, ¿tú qué piensas? Tú vienes de Varsovia, hoy vives en México. Y ella fue la que me dijo, a mí me gustaría, porque estos líderes, Fernanda, llegan por el pueblo.
El pueblo coloca estos líderes en el poder. Pero son esos líderes los que acaban matando al pueblo. Si se dieran cuenta en México, todos aquellos que no han tenido la posibilidad de viajar, que no han tenido la posibilidad de conocer la historia, que no han vivido Varsovia, que no han vivido, en fin, la historia de la humanidad, darse cuenta de lo complejo que puede ser esto, de que las Fuerzas Armadas estén contigo, de que poco a poco hay desabasto, empieza por una cosa, continúa por la otra, sigue con aquella. Los empresarios empiezan a sacar su dinero. Y yo le dije algo importante. A mí lo que me preocupa es que los empresarios mexicanos que tienen empresas en el mundo, hay muchas, el dinero, lo que ganan en el mundo, en sus empresas, no lo están regresando a su país. Se lo están llevando a invertir a otros países. Y ella decía, basta vivir 2, 3 meses en un lugar como Varsovia, en un lugar como Siria, en un lugar como Venezuela, en un lugar como Cuba, en un lugar, para entender que entonces no estás tan jodido. Porque es cuando sales de esos lugares que dices, qué jodido estaba. Podrá haber hambruna en el mundo, podrá haber muchas cosas, pero también hay un sistema de posibilidad de trabajo para muchas personas que eso se apaga cuando tú niegas la inversión, cuando tú niegas que haya dinero en un país. Entonces, ¿cómo van los venezolanos que llevaron a Maduro al poder, primero a Chávez? Bueno, porque a este le habló un pajarito. Al que llevaron fue a Chávez. Llevan 20 años, Gonzalo. Esto no es de un día para otro. Pero, a ver, pero es que no llevan 20 años, llevan mucho más. Porque lo que hay que recordar también es que Chávez se genera a partir de la corrupción y de la desigualdad que venía desde Carlos Andrés Pérez. Lo mismo con Cuba. En su segundo periodo, claro, a propósito. Lo mismo con Cuba, lo mismo. Si estos líderes, estos personajes tienen buen colmillo para esperar cuando es el momento en donde hay un nivel de hartazgo, de corrupción, de robo, de saqueo, para decir, yo te resuelvo y a partir de ahora lo único que me importa es la pobreza. Y bueno, ahí están los resultados. Yo veo este cuate, lo que está diciendo ahorita, y aprovechando a Estados Unidos y al trompudo para seguir manteniendo la vileza, el crimen, el genocidio que está haciendo frente a los ojos del mundo, porque este tipo no está en la cárcel. Porque sí tiene base social. Y es, o sea, bajo las explicaciones que te acabo de decir. Porque en todos estos regímenes sí hay una parte de enorme hartazgo, pero sí hay un sector social y hay un sector militar que lo apoyan por razones que tal vez los demás no entiendan. ¿Y sabes por qué? Porque ya está tan débil el pueblo. De verdad. Los debilitan de tal manera, separan a las familias, los enferman, los tienen en hambruna, en miseria, los matan y mueren de inanición, que están tan débiles que a veces no se pueden levantar a luchar. En todos estos regímenes, una de las características ha sido debilitar a la gente. Te debilito y luego no tienes para dónde. ¿Cómo luchas contra mí? Un gran teórico de política llamado Juan Linz hablaba sobre el autoritarismo. Esto no es autoritarismo, esto ya es dictadura o totalitarismo, como quieran verlo ustedes. Pero para llegar a eso tienes que pasar por el autoritarismo. Y en el autoritarismo, una de las características para que sea un régimen autoritario es la apatía. Si la sociedad es apática, termina por ser manipulada. Y si es manipulada, termina por apoyar a quien al final puede hacerle daño. Flaqui guapo, extraordinario fin de semana. Igualmente. Gracias por todo. No, ¿de Te qué? quiero mucho. Te ves muy bien con tu saco. ¿Me veo bonita? Tu saco lleno de hoyuelos. ¿No quieres acercarte a un hoyito de esto?
¿No quieres? Y uno se va como hebra. Oh, ay, se puede poner. Citibanamex.com/seguros. Ahí puedes contratar el seguro autoprotegido CBNX, que te va a dar una calidad en el servicio, te va a garantizar mejor servicio, te va a asegurar que el ajustador llegue en menos de 60 minutos, te va a dar el coche el día de la entrega que quedó, y además te reparan el coche con garantía por 1 año. Pausa, volvemos. Somos QTF. Eso que dice José Luis Trueba, que nos quedamos en una plática aquí interesantísima, el equipo de ¿Qué tal, Fernanda? De esto que planteábamos en el micrófono. No estamos, bueno, yo por mi parte no minimizo en lo absoluto la pobreza de México. Son 50 millones que tienen que salir, que los vamos a sacar adelante, pero solo saldrán adelante con oportunidades de trabajo, no regalando cosas. No nos va a alcanzar para regalar tanto. No nos va a alcanzar para regalarle a los ninis, pero a los adultos, pero a los estos, pero no nos va a alcanzar. No hay manera. Pero entonces decíamos, ¿cómo sacar a la gente de la pobreza con oportunidades? Uh-huh. Y cuando se trata del pueblo, ¡ay, Trueba! Ahí es donde la marrana tuerce el rabo, porque luego la gente no sabe quién es ese sujeto. Por ejemplo, en el caso pueblo, de Venezuela, queda claro que los venezolanos no son el pueblo. Es decir, don Juan, don Pedro, don Manuel y doña Chonita, bueno, no sé si haya doña Chonita en Venezuela, ninguno de ellos es el pueblo, por lo menos desde el punto de vista del gobierno mexicano, del gobierno ruso y del gobierno turco y del gobierno chino. Ellos suponen que el pueblo es una sola persona, el señor Maduro. A ver. Me explico. ¿Cómo se llega? Miren que vamos a hablar del amor, pero espérenme, no, esto es importante. No, lo que sea necesario. Mira, el asunto es muy fácil. Pensamos de vez en cuando que hay figuras que pueden encarnar a todo el pueblo. Y cada vez que tenemos una figura que encarna a todo el pueblo, tenemos un autoritario, tenemos un dictador, tenemos un gandaya. Uh-huh. Es decir, porque esa figura se convierte en dueño de las palabras y las acciones de todos los que no tienen voz ni capacidad de hacer. Cuando alguien confunde al pueblo con una persona, ocurre fenómenos como el de Luis XIV. Yo soy Francia y Francia soy yo. O sea, los franceses me vienen guangos. Por eso la frase, el pueblo, ¿cómo es la frase? El pueblo soy yo. Y yo soy el pueblo. Claro. Entonces, Maduro, según algunos gobiernos, es el pueblo. Pero perdón que lo diga, la autodeterminación de los pueblos no es la autodeterminación de Maduro. Es la autodeterminación de los venezolanos. A ver, ¿nos podrías explicar, por favor, historiador picudísimo, el concepto, qué significa autodeterminación de los pueblos? Cuando un grupo de personas, no una, la comunidad que vive en ese país, hablo de todos los que están a favor o en contra, deciden de manera libre tomar un camino. O sea, en México la autodeterminación del mexicano fue 30 millones de votos. Y se aceptó como democracia. Claro, eso está bien, así debe de ser. Así debe de ser. Ya la otra vemos qué pasa. A la otra elección, no sé si me explico. Mientras tanto, el pueblo ya dijo para dónde va. Perfecto, hasta ahí va. Hasta ahí va. ¿Qué decimos cuando hay autodeterminación? Y la vamos a respetar. Bueno, yo reconozco en automático al régimen de Andrés Manuel. No por Andrés Manuel. Porque hay democracia. Sino porque hay varios millones de votos que dijeron, es por acá, compadre. Bueno, perfecto. Hasta ahí. Hasta ahí vamos muy bien. El único problema es cuando esos votos no existen. Cuando esas voces están calladas. Cuando no hay modo de alzar la cabeza y aparece
una sola figura que dice yo soy el pueblo. Que es lo que estamos viendo en la televisión. Exactamente, Maduro todo Porque el tiempo tenemos está aquí varias diciendo, pantallas, sí. ¿no? Ahí está. Entonces, lo estamos viendo en la televisión. Ajá. Y Maduro dice, yo soy el pueblo. Y en medida que hay un tonto que se confunde a una persona con una comunidad, dice, yo respeto la autodeterminación de los venezolanos. No, están respetando la autodeterminación de Maduro. A ver, ayer, explícanos esta parte, porque es un poco compleja, pero ayer había un video en redes sociales en donde claramente se veía que era Guaidó el que había convocado, digamos, en esta presidencia, en este interinato, en esta, en fin, a todos esos venezolanos que quieren un sistema distinto. Sin embargo, gente en México, como por ejemplo Fernández Noroña, publican ese video diciendo, esta es la gente que sigue a Maduro, engañando. Claro. Con imágenes que no son de Maduro, son de Guaidó. De Guaidó. Claro. ¿no? Eso por un lado. Por el otro, se empezaron antier a subir videos del año 2017 y 2012 promovidos desde el seno, digamos, de el poder de Nicolás Maduro, de manera que se replicaran en los medios y ellos pudieran decir, están equivocados. Eso es del año 2017 y 2012. Están confundidos. Esto es lo que es ahora. Entonces, el pueblo está determinado, está en autodeterminación de querer seguir con nosotros. ¿Qué pasa con ese engaño de imágenes? Ah, mira, eso es un engaño perfectamente común y normal. Como el pueblo no existe, y soy yo el pueblo, yo lo invento y le empiezo a dar una serie de imágenes para que existan. Esas imágenes pueden ser trucadísimas o falsas. Yo puedo, en la Alemania nazi, presentar las imágenes de los judíos atentando contra el pueblo alemán, aunque ni sean judíos ni sean alemanes los otros. Lo importante es que se vea. Yo puedo, en la Unión Soviética, presentar a los judíos y a los blancos y a los contrarrevolucionarios que atentan contra el Estado soviético, aunque no sean nada de eso. El gobierno necesita volverse una crisis. La crisis es el estado ideal para un gobierno totalitario. Porque eso le permite hacer tres cosas. La primera, tomar medidas de emergencia para salvar al pueblo. Y si el enemigo está afuera, como acaban de decirse hace un momento, esas medidas quedan plenamente justificadas. Yo soy capaz de emprenderla en contra de la oposición, porque esa oposición no es leal al pueblo y está financiada por el extranjero. Bolas. Maquiavélico, ¿no? Pero bueno, pobre eso... Maquiavelo, lo tenemos... No, Maquiavelo era bastante más decente. Era más decente. Esto es terrible. Eso es terrible. Ahora, además de esta cosa de que me conviene el estado de crisis, me es crucial el estado de crisis en el pueblo, esta gente que sí existe, se refleja en un arrebato de nacionalismo. Se nos ha olvidado, pongo un ejemplo solo para que se acuerden. Cuando la dictadura militar argentina se le andaba cargando ya el payaso, lo que aceptan es la guerra en las Malvinas. ¿Por qué? Porque vuelves al nacionalismo, los militares pasan de nueva cuenta, se ganan los reflectores y el pueblo va y se mata. Claro, le hunden un portaaviones a los ingleses, pero al final creo que les fue bastante mal. Tú tienes que provocar esa crisis, tienes que meterle todavía más dolor al dolor. Yo sé que soy raro, pero así es. Y ese dolor adicional es el que hace que el pueblo obedezca, que se sume a ti. Ahora, para irnos a pausa. Íbamos a hablar del amor, imagínense. Pero para irnos... Es muy importante todo esto. Para irnos a pausa. Sí, no te preocupes. Pensando en todos esos venezolanos que
que están en ese último aliento, tratando de sacar adelante su país, con un líder que, como dije esta semana, deshojó la margarita con una paciencia hasta que llegó el día, la hora y el momento para subirse y decir, soy su nuevo presidente y vámonos. Y vámonos en serio. Sí. Maduro tiene a las Fuerzas Armadas de su Ajá. lado. Tendrían que pasar por una guerra, guerra no sé si es la palabra, o por disturbios muy agresivos. ¿Cuál es la postura? O sea, ¿qué consecuencias trae que frente a ese pueblo que es un personaje, que es un dictador, genocida, Atroz. atroz, gracias. Hijo, me salvaste el hijo de... Sí, no, ¿Atroz? pues la vi venir. Es decir, ¿cómo va a luchar él para mantenerse en el poder? ¿Hasta dónde? Hasta él tiene... El problema es esto, cuando ya la dictadura se te cae, después de 20 años... O sea, se le está cayendo. Se ¿Tú le ves está que- cayendo. ya se le está cayendo. Bien. Ya. Aquello ya no aguanta mucho. Cuando eso pasa, tú no te puedes echar para atrás. O sea, tienes que aventar tu resto, pues. Tu resto. Ahora, aventar el resto en estos procesos de dictadura pasa por muchas cosas. Las historias son, en algunos casos, muy poco cruentas y en algunas son espantosas. Vuelvo a poner ejemplos de dictaduras que dicen, va mi resto, y perdón que diga una tontería, y dos más. Piensa el fin de la Alemania nazi. Ya no hay con qué, y él dice, vamos adelante. Y al final me pegó un balazo y les dejó la víbora chillando. Es el crepúsculo de los dioses. O con lo de Fidel. O con lo de Fidel. Ahí ha sido un poco menos cruento. Todavía no acaba, pero aquello va más o menos en un proceso de normalización. Por lo menos hay lento. paz. Y hay un proceso de normalización más o menos lento. No hay libertad, no, hay abastecimiento. En no hay, cambio, pero... en Portugal, por ejemplo, con la revolución de los claveles, fue casi suavecito. Perdón que diga que casi suavecito. El suavecito no existe. Pero es un proceso poco cruento. El caso de la transición española es un proceso poco cruento, salvo ese conato de golpe de Estado que hubo. Argentina. Nicaragua. Nicaragua. En Argentina ellos recuerdan que tienen un problema Chile. atroz. Y en Chile ellos quieren olvidar. O sea, cae la dictadura Y hay que olvidar. fácilmente. Sí, en Chile bastó que Sí. dijeran nel, no, never, nunca jamás. Y en el plebiscito tacharon no. Y ya. se acabó. Y se acabó. Ahí sí fue de la noche a la mañana. Se fue de la digamos. noche a la mañana y viene un proceso de olvido. Porque estás tan herido que ya esa idea de juzgar te queda grande. Lo que quieres es olvidar. Las ideas en Chile y en Argentina fue olvidar. Vamos a una pausa. Se me hace que el amor, pues no por nada, pero lo vamos a posponer. Sí, del ya amor chupó nos faros del quedamos. amor. Sí, nos quedamos con lo de la licuadora, que cambies a la licuadora por el abuelo y verás. Y verás. Eso quedó claro. Mañana deberíamos de repetir este programa, ¿no crees? Y pues continuamos hablando de esto, porque creo que esto es toral, importantísimo. Es la tocada de hoy. Es la que hoy toca, la verdad. Hoy es un día importante para ¿Cómo no? todos. Pausa, regresamos. Somos QTF. Es decir, mi querido José Luis Trueba Lara, en lo que estamos viendo, imágenes internacionales, televisiones y medios que estamos cubriendo importantemente todo el asunto de Venezuela, tanto en redes como, en fin. Esto es la antesala de la caída de una De dictadura. una dictadura. Ahora, A menos que, ¿qué? A menos que menos Maduro que- empiece a matar a través de la o fuerza. a menos que logre provocar una crisis de tal tamaño que logre recuperar el consenso. Pero ¿cómo crisis? Si ya la crisis la provocó. No, pero ¿A no qué te tienes- refieres? Y vuelvo al ejemplo de los argentinos, de los militares argentinos. Los militares argentinos logran provocar una guerra con Gran Bretaña Ah, y levantan el consenso.
Claro, después terminaron por caer. Que fue una barbaridad, porque mataron, o sea, es decir, mandaron a los jóvenes de Argentina a luchar contra la flotilla naval más importante del Claro, mundo. por unas islas que no sé Y los qué tan mataron. importantes sean. Yo nunca he estado en las Malvinas y no la tengo para el fin de semana. Pues me parece un lugar espantoso, debe haber un frío horrible. Y se van a matar. Y la gente salió a la calle a gritar: las Malvinas son argentinas. Entonces, Maduro puede tendría provocar un- echarse ese resto y dos más, Exacto. provocando una guerra O un conflicto o un conflicto bruto entre, ponte tú, los que están en contra de él, los que están a favor de él. La OEA, el Ufos. que sea. Y sobran candidatos para tener el conflicto, ¿no? Vamos, el caso de Trump es uno, pero está la OEA, tú escoge a quién. Vamos, hay 700 con los que te puedes pelear. Y este conflicto, él lo puede presentar porque tiene una cualidad. Él es el virtual dueño de los medios de comunicación. Ese discurso de Maduro puede permear a la sociedad. Si eso pasa, no quiere decir que se va a perpetuar. No, quiere decir que va a durar más. Es que es muy delicado. Lo platicaba contigo. Para tú llegar a una dictadura, Ajá. digamos que pasas por 5 pasos básicos, ¿no? Ajá. Lo primero, llegas a través de un hartazgo, Ujú. de un cambio absoluto, de erradicar la pobreza y te vuelves pueblo. Exacto. Lo segundo, importantísimo, los medios de comunicación empiezan a ser tuyos. Exacto. Si vemos los nombramientos recientes, es gente que apoya 100% a Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto. No hay alguien que esté ni en el Fondo de Cultura Económico, ni en Educal, pero tampoco en Canal 22, en Canal 11. No hay uno solo que no esté con Andrés Manuel. Claro. Ojalá hubiera gente que no estuviera, para Ajá. entonces tener pluralidad. Entonces atacas, digamos, empiezas a ser tuyos los medios. Ajá. El tercer punto, quitas el fuero. Sí. Porque con el fuero Hay algunos que se salvan. hay algunos que se salvan. Sin el fuero, tú ya no estás conmigo, yo te puedo acusar de lo que se me dé la gana y quitas a los pluris, Exacto. que tan gordos nos caen. Pero esos pluris, pues son varias voces que tienen que ponerse de acuerdo. En este caso, las silencias también. Ujú. Entonces ya tienes control de medio, del pueblo, de medios y de tu entorno. Cuarta y más importante, empiezas a perseguir empresarios. Claro. Empiezas a quitar concesiones, empiezas a quitar, en fin, oportunidades. Los empresarios agarran sus chivas, dejan unas cosas en México, en este caso, o en otras partes del mundo, pero no la mayor parte de las cosas, y empiezas a quitarle fuerza a los empresarios y a la producción. Y por último, si todo esto no logra que tú llegues a estar en el poder, apagas todos los medios que tengan que ver con el exterior. Exacto. Quitas internet, quitas redes, quitas esto, te olvidas. con todo. Eso ha pasado, no lo digo yo, eso es una cosa de historia. Sí, ha pasado muchísimas veces. Fíjate Ese que es el modo de llegar, ¿no? normalmente la gente supone cosas muy raras, que no es el caso de México, ni es el caso de Alemania, ni es el caso de Venezuela. Es una suposición general. La gente supone que, uno, si hay una grave crisis, alguien milagrosamente la va a resolver. Por ejemplo, ahorita Venezuela. En Venezuela. Alguien milagrosamente la va a resolver. Me da igual si es Maduro. Aquí en México hay una grave crisis con la corrupción. Hay alguien que la va a resolver. Y ese alguien que la va a resolver tiene algo rarísimo. Tiene la obligación de, para resolver ese problema, destruir la certeza jurídica. ¿Por qué? Porque si no, no puedes acabar con los males. Yo sé que acabo de decir algo muy A ver, retorcido. Vamos por sí. partes, dijo el destripador. Tenemos, ¿cuántos minutitos? ¿Un par? Me lo he hecho 3, rápido. sí. Fíjate, cuando hay certeza jurídica, la gente tiene que hacer lo que dicen las leyes y si no lo hace, pues ya te carga el payaso.
cuando se acaba la certeza jurídica y tú gobiernas por decreto, ¿le puedes apostar un peso a una empresa? No. ¿Le puedes apostar un peso a la propiedad de tu casa? No. Porque, ojo, todo queda a voluntad de este hombre todopoderoso. Y él puede lanzar estos decretos porque va a remediar todos los problemas. No gobierna con leyes, sino que gobierna con decretos. Y en ese instante, A ver, ejemplo. la ley para proteger la raza alemana. Es decreto, se acabó. Se decreta eso. Y pues nos cargamos a los judíos, y a los gitanos, y a los homosexuales, y a los opositores. La ley, el decreto para procurar el bien de los venezolanos, y nos cargamos al que sea. Y entonces tú vas creando una incertidumbre que nunca te queda claro si ya delinquiste o no. A ti y a mí nos queda claro cuando ya hicimos una de las nuestras, claro. porque hay una ley. Pero si no hay leyes y nada más hay decreto, ¿qué tal que hoy en la mañana publicaron un decreto retroactivo para lo que hiciste hace 2 años? ¿Verdad? Oye, Es decir, el problema de que se acaben las leyes y empecemos con decretos, aquí, allá o acullá, eso es lo de menos, es que se acaba la seguridad. Ya no puedes hacer nada. Lo primero que atenta esta gente es contra una Corte ley. de Justicia, Claro. un juez, la Lo ley. que sea, contra la ley, contra un contrato. Te dicen, yo ya no voy a cumplir ese contrato porque es voluntad del pueblo. Pero el contrato tiene cláusulas, señor, y usted tiene que pagar Te los pago y te vas. porque el pueblo dice. El pueblo dice, claro, el pueblo no tiene la más remota idea de lo que costaba la factura, pero tú lo dices. Y empiezas a sacar decretos. Así hizo Imagínate. Chávez. ¿Has visto los Claro. videos de Chávez que va en la calle? Sí. En la calle de Venezuela diciendo, ¿y eso de quién es? ¿No has visto ese video? Véanlo, por favor. ¿Y eso de quién es? No, pues eso es una construcción que tiene que ver con una inversión muy importante de gente que... Ciérrenla. Eso ya no existe, sáquenlo de aquí. Sí, se acabó. Y le quita lo cierra. Claro. Haz de cuenta que se encuentra, no sé, una tienda de estas departamentales. Ciérrenla. No, eso no es de Venezuela ya. No. Vámonos, para afuera. No, los venezolanos no quieren eso. ¿Y tú cómo sabes? Yo soy Venezuela. Yo soy el pueblo. Oye, entonces fíjate, es bien delicado. peligrosísimo. O sea, el populismo es muy peligroso. O sea, cuando alguien porque- dice, no me dejen solo, porque sin ustedes no valgo nada o casi nada. Yo ya no me pertenezco. Yo soy de ustedes. Soy del pueblo de... Y ya valió. Ya valió. Ya valió. Yo prefiero, es que no nos damos cuenta que ese que está diciendo que es el pueblo, 1, no es el pueblo, y 2, es un empleado. Es mi Qué brete, empleado, y tu empleado, y tu empleado. ¿En qué momento entran Es los decir, países? Nosotros le pagamos, pues así como al chofer o al plomero o al nosotros. dentista o Pero alguien fíjate, me agarra ¿en qué desempleado. momento esto es parte de, por ejemplo, en México, todos aquellos que no votamos dentro de esos 30 millones, que sabíamos que tampoco había otras opciones Sí, buenas. no, estaba flaca la caballada. Horrible, la caballada verdaderamente patética. Pero, ¿en qué momento entramos a esto? ¿En qué momento entramos a algo que lo dijimos tantas veces, lo cantamos tantas veces, nos desgarramos, nos amenazaron, nos silenciaron, lo dijimos y bolas. Y bolas. Es Y- que y- es obvio. y ahí está, Ya ¿eh? no hay, cuando la gente sea, ¿en qué ya momento- no tiene soluciones. ¿En qué momento espera pasó en el Venezuela? milagro. Ándale. El milagro es el que nos va a salvar. El voto deja de ser un acto razonado y se convierte en un acto de fe. Mira, para que las democracias funcionen, No, cállate. para que las democracias funcionen tienen que haber 2 cosas. Para irnos a pausa y despedirnos, porque... Rápidas. 1, todos los votos tienen que contar igual y el voto se emite después de una comprensión ilustrada. Es decir, Eso es democracia. eso es democracia. Si todos los votos cuentan igual
y los votos se emiten como un acto de fe, quién sabe qué pitos es, pero no es democracia. No me vais a preguntar qué es. No. O sea, si el voto no vale igual. No, si vale igual, todos valen uno. Pero yo voto no con una comprensión ilustrada, sino como un acto de fe. Ya no es Ya no democracia. es democracia. ¿Quién sabe a qué le estoy apostando? Pero aquello va a salir muy raro. Así llegó Venezuela. Así llegó Así Venezuela. llegó Alemania. Así Así llegó llegó el tema de en todos lados así llegó. Todos lados donde Un la acto de fe. democracia fracasa. Y la gente dice, ahora voto en un acto de fe porque el Führer me va a salvar. Porque el Führer es igual a mí. El populista logra convencer a la gente de que él es igual a mí. Claro, yo soy más guapo. Pero además de eso, no es igual a ti. Cuando el cuate del sur profundo vota por Trump, cree que es igual a él. Cree que es su wannabe. Híjole, Pero eso no es cierto. Yo no soy igual a ese. Bueno, a mí me gusta ser un poco diferente. No, y bueno, hago es lo que- posible por conservarme siendo el que soy. Pero ese no se parece a mí. Pero la gente lo ve y dice, ese soy yo. Y Castro, que es igual a mí, no sabe lo que está pasando. Sascuas. Claro. Hablamos de esto en la semana próxima, antes del viernes, por favor. Bueno, Cuando el lunes, quieran. martes, por El día favor. que quieran, yo me dejo venir y chismeamos. Esto no es un asunto de verdad. Para aquellos que se ofenden escuchando esto, no se ofendan. Es un asunto histórico. Estamos hablando con un historiador, es un asunto histórico. No es estar o no de acuerdo, querer o no querer. Es un asunto histórico. Y así, en esos pasos que dijimos muy claramente, ese paso importante en donde deja de haber leyes. Sí. Sascuas. Y ahí sí se fregó la cosa. En qué Bueno, brete, qué no, fresco no, eso, pues en pero qué sí, brete, no hay en otro. qué brete, de verdad en qué brete. Pausa, regresamos. Órale. No. Gracias. ¿Qué es QTF? ¿Qué tal, Fernanda? Las mascotas hacen de nuestro mundo un lugar mejor. Descúbrelo sintonizando ¿Qué tal, Fernanda? Todos los viernes, Mars Pet Care presenta Ciudad para las Mascotas. Agradezco enormemente a Mars Pet Care México estar en este espacio, en ¿Qué tal, Fernanda? En esta sección que se llama Ciudad para las Mascotas, con Edgar Elías, médico veterinario, zootecnista y maestro en ciencias. ¿Cuáles son los pasos para ser un dueño responsable de gatos? Porque creo que a diferencia de un perro, que el perro todavía se queda un poquito más, es más domesticable, no sé cómo explicarte esto, pero el gato se va y vuelve. O sea, el gato, no sé si es más libre, no sé cómo explicarlo, Edgar, el comportamiento de un gato. Antes que nada, gracias por la invitación, Fer. Encantado de estar como siempre en tu espacio. Recordemos que los perros, dependiendo de la teoría antropológica que usemos, los perros tienen entre 30 a 35 mil años de haber sido domesticados. Los gatos tienen 4,000. Entonces, por eso los gatos todavía exhiben muchos patrones de comportamiento de un animal más salvaje. Y además, históricamente, vienen de nichos diferentes. Los perros siempre fueron animales que nos ayudaban a pastorear, a cazar, a vigilar. Los gatos se acercan con nosotros, o mejor dicho, nosotros los robamos de la naturaleza porque nos gustaba observarlos. Los gatos son animales súper independientes, que se valen por sí mismos, que no necesitaban al humano. En cambio, los perros tienen una relación mucho más física. O sea, es, perfecto, yo estoy cerca de ti porque tú me das calorcito, me das compañía, yo te ayudo a hacer algo que tú necesitas y eso nos permite ambos subsistir. En cambio, los egipcios, que pues, se considera que los egipcios son quienes de alguna manera domestican al gato, ellos decían, ve qué animal, además, algo bien interesante, Fer, tiene un contexto histórico bien sencillo. La riqueza de los egipcios proviene de las cosechas y los cultivos del río Nilo, del trigo. ¿Quién es el peor enemigo de los egipcios? Eran los roedores,
¿quién iba a ser el principal amigo del humano El gato. ahuyentando a los roedores de su riqueza? Claro. El gato. Entonces a los gatos de alguna manera los egipcios se los empiezan a robar para domesticarlos. Entonces por eso todavía tienen algunos patrones de conducta de un animal que es muy salvaje, digamos. Por eso me encantan los gatos, Fer, porque es como tener un pedazo de naturaleza en tu casa todavía, ¿no? Como un pedazo de algo salvaje. Entonces, fíjate que bien interesante. Los gatos, la población de gatos en México ha crecido sostenidamente y se estima que más o menos en México, según la encuesta de Ipsos de tenencia responsable del 2017, se estima que hay 6 millones de gatos en los hogares mexicanos. Primordialmente en los ambientes. ¿6 millones? 6 millones de gatos en los hogares mexicanos. Y además esto está creciendo fundamentalmente por la urbanización. Los gatos se han visto que a nivel mundial crecen sobre todo en poblaciones urbanas o semiurbanas. ¿Por qué? Tiene que ver con un tema de espacios. A lo mejor hace 50, 100 años, 70 años, mi abuelita tenía su casa, una casa amplia con un patio grande. Hoy en día, ¿cómo vivimos todos? En departamentos. Ya es muy difícil, en muchos departamentos inclusive ya no te permiten de repente tener un perro o ya no tienes el tiempo. Además, las formas de producción han cambiado. Hace 50 años, tradicionalmente el rol de muchas mujeres era estar en el hogar, cuidar a los hijos, y hoy en día muchas veces la pareja, ambos salen. De repente dicen, chin, me encantaría tener a lo mejor un perro, pero no tengo el tiempo. En cambio, los gatos son mascotas súper flexibles porque no tienes que estar tanta tan bronca. pendiente. Sí, son muy independientes, Exacto. son muy limpios, son silenciosos, no son destructores. Entonces, por este factor, los gatos han crecido muchísimo a nivel mundial como animales de compañía. En Estados Unidos se estima que hay más de 200 millones de gatos como ¿De qué estás hablando, Edgar? Exactamente, son 200 millones, imagínate. Se estima que hay... ¿En casas? En casas, sí, como mascotas. En Alemania, el gato es el animal de compañía número 1. En Estados Unidos, por número total, se estima que también son la mascota número 1 el gato. Entonces, O sea, 6 millones en México es poco. Es Si poco. Si Todavía lo podemos poner es- en palabras, que a mí se me hace un mundo, pero bueno, es poco. es la quinta, la octava parte de lo que hay de perros, según el número que Es que de eliges. perros es una locura. Es un mundo. Es un Pero mundo. el tema de los gatos han ido ganando mucho espacio, Fer. Entonces, hay muchos cuidados que se comparten, pero quiero repasar contigo y con tu auditorio muy rápido una guía de cuáles son los principales cuidados que debemos tener con ellos. En primer lugar, enriquecimiento ambiental. ¿Por qué? Porque no se recomienda que los gatos salgan a la calle, Fer. Están expuestos a muchos problemas, que los atropellen, personas que los envenenen. Entonces, lo recomendable es que los gatos, a diferencia de los perros, viven en 3 dimensiones. Es decir, mi gato vive en un espacio a lo largo, a lo ancho, pero hacia arriba. A los gatos les encanta trepar. Entonces, no sé si has visto estos condominios para gatos que son trepadores. O sea, que tienen alfombra y que tienen un palo y luego una cunita y demás. A los gatos les encanta observar desde las Oye, no alturas. había pensado en a lo mejor poner Sí. a un gato en esas condiciones, Un condo. ¿no? Esto es enriquecimiento ambiental, es decir, darles condiciones para que ellos puedan expresar de forma natural sus comportamientos. Y algo bien importante, los gatos son animales territoriales. Para ellos es natural afilar sus garras. Esto lo vemos en nuestros documentales padrísimos de BBC, de National Sí, Geographic, no, hacen unos trabajos excepcionales. que vemos a los tigres y a los leones afilándose las garras en un árbol. Los gatos necesitan hacer lo mismo. Te cuento, a los gatos no les crecen las uñas como a nosotros, digamos, de abajo hacia arriba. Les crecen de adentro hacia afuera. Entonces también llega un momento donde la uña vieja presiona la uña nueva que está debajo. La tienen Entonces, que tirar. La tienen que tirar. ¿Cómo la tiran? Atoran las garras en una superficie y empiezan a rascar. Esto es perfectamente natural. Si no quieres que tu sillón esté marcado o tus muebles, pues ponle un rascadero. Un rascadero. Un rascadero Exacto. que te cuestan muy baratos, puedes hacer un pedazo de tabla y mecate. Primer punto. Enriquecimiento ambiental para los gatos es fundamental. El tema de salud. A veces las personas pensamos que son animales súper salvajes, ellos no necesitan tantos cuidados. Y no, lo recomendable, igual que en los perros, llevémoslo al menos 2 veces al año al veterinario. Garanticemos que tienes... También esto a mí me preguntan mucho, oye, ¿los gatos se vacunan? Por supuesto que se vacunan. Y no solamente vacuna antirrábica, ¿no? ¿De qué se enferma un gato, Edgar? Si no lo llegaras a vacunar, ¿cuál es el riesgo? Las principales enfermedades, para humanos no hay ninguna, o sea, Ajá. no hay alguna enfermedad que ellos nos transmitan, digamos, hay estas enfermedades que se llaman zoonóticas, que nosotros podemos transmitir a los animales. y viceversa. ¿Zoonóticas? Zoonóticas. Entonces, los humanos las podemos compartir con los animales y los animales con nosotros, que sobre todo, por ejemplo, la más importante, la rabia, pero también las parasitosis. Si yo no tengo bien desparasitado a mi gato o a mi perro, yo puedo infestarme de parásitos internos también. Pero las enfermedades infecciosas más importantes en gatos son las respiratorias, Fer. Son enfermedades respiratorias que son
muy fuertes para ellos, de alguna manera los afectan grandemente. A los humanos no te pasa nada. O sea, digamos, son infecciones que los afectan a ellos grandemente, pero la verdad es que a nosotros no nos pasa nada, entonces no hay ningún riesgo. El siguiente punto es la limpieza. Obviamente los gatos son animales súper limpios que les encanta estarse acicalando. Se considera, los gatos son bien dormilones. Ajá. Del 30% que permanecen despiertos en el día, el 30% dedican a estarse limpiando todo el tiempo. Tiene que ver con ser depredadores. Los depredadores, como los leones, los tigres, cuando cazan, tratan de quitarse todos los rastros de sangre de sus presas para que otras potenciales presas no los detecten. Es que son al cabo misma especie. Sí, o sea, sí, sí. vienen de la Son misma felinos. rama, son felinos. Entonces, obviamente, nuestro gato doméstico que tiene ahí su plato de comida, su alimento enlatado, pues que va a cazar, no caza nada. Oye, Edgar, pero hablando de cazar, si tú le das carne a un gato no es bueno. Si viene de la Sí. rama de los felinos, pues tendría que ponerse... Claro. No sería bueno darle carne, pues. Los gatos se les denomina carnívoros obligados, es decir, muchos nutrientes solo lo pueden obtener de fuentes de proteína de origen animal y de origen animal. Por ejemplo, tú y yo, si nos dicen, oye, yo que uso anteojos desde chico, y que me decían, oye, cómete las zanahorias, Edgar, porque si no comes zanahorias o vegetales rojos, no vas a tener ojos sanos. Está muy bien. Los humanos podemos transformar los carotenoides, que son los pigmentos rojos y amarillos, en vitamina A. Los gatos no pueden hacerlo. Los gatos necesitan que sea una vitamina A ya casi preformada, que solamente vienen los ingredientes de origen animal. Entonces, hay que tener cuidado porque, por ejemplo, si alimento a un gato con mi abuelita, las abuelitas de 70 años que iban a saber, mi abuelita que le daba vísceras, no es recomendable darles carne ni vísceras. ¿Por qué? Las vísceras tienen mucho fósforo y tienen poco calcio. Entonces, si les damos vísceras, se rompe el equilibrio y esos gatos se descalcificaban. No se sabía por qué, pero esos gatos que les Se alimentaban de vísceras rompían al cabo una pata. brincaban del tejado y ¡pum! Se le rompía la pata al gato. ¿Por qué? Estaban súper descalcificados. Entonces, no es recomendable. Lo recomendable es darles una alimentación de buena calidad, con todos los nutrientes adecuados para un gato. Y el siguiente punto, Fer, sería el tema de la rutina. Perdón. Sí, las rutinas que son bien importantes, es decir, establecer en el hogar quién es responsable de qué. La limpieza del arenero, el cepillado, el jugar con él. Algo bien importante, no se nos olvide estimular el juego a nuestros gatos, porque nuestros gatos, si no estimulamos el juego, se vuelven muy sedentarios y se pueden volver gorditos. Entonces, obviamente... O sea, un gato gordo no está bonito. No. Es decir, se aletarga el tema. Con este tema de que a los mexicanos nos gusta ver, pensamos que los niños, los perros y los gatos gorditos son sanos. No, porque les afectamos las articulaciones y su expectativa de vida. Y la última recomendación, Fer, que los identifiquemos para que siempre traigan su collar con su placa de identificación con nuestros datos. Oye, Edgar, qué bueno eres. Ay, Gracias, no. Para despedirnos, por favor, ¿nos podrías decir por qué el tema de las 7 vidas? Es un tema histórico y aparte es curioso. En las culturas latinas se dice que los gatos tienen 7 vidas y en las culturas sajonas se dice que tienen 9 vidas. Y es un tema histórico, tiene que ver con numerología, pero tiene que ver con cabalística en las culturas sajonas y en las culturas latinas. Un día nos Es vienes a poco raro. platicar de eso. Encantado de la vida. El tema de las 7 vidas o Sí. 9 vidas. Las 7 vidas en las culturas latinas, las 9 vidas en las culturas sajonas. Y hay una diferencia importante que viene de Egipto. Bueno, yo solo conozco uno que no le duró las 7. A la primera. Se chutó las 7 de un jalón. No, pues las 7 de piso 19. Se las bebió de un jalón. Se las bebió de un jalón, pues Así imagínate. son los gatos intensos. No hubo manera. Gracias, Edgar. Encantado. Eres un agasajo, gracias. Ciudad para las Mascotas, lo encuentras en Twitter, en Facebook, en todo. CD-mascotas. Pausa, volvemos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? En Ciudad para las Mascotas queremos contactarnos contigo. Escríbenos en Facebook Ciudad para las Mascotas o en Twitter @cd_mascotas. Este programa fue presentado por Mars Pet Care México. Mi queridísimo Rafael Polán, historiador, los hilos de Polán que brincaron, salpicaron del Twitter a la radio en México a través de #alaire_QTF. ¿Qué tal, Fernanda? Hoy vamos a hablar de la segunda parte de Drácula. Sí. ¿A quién nos topamos en la semana del tema de Drácula que sabía? San Pipe.
Ah, pues vino Van Pipe. ¿A poco? Claro, estuvo Van Pipe aquí y dijo, yo sé que el Drácula es este que contó Polanco. Sí. Pero bueno, segunda parte. Sí, segunda parte. Te escuchamos. Es que, a ver, vamos a retomar, a contar un poquito lo que vimos la semana pasada. Y platicamos que Drácula es una novela del siglo XIX, escrita por el irlandés Bram Stoker, y se basa principalmente en dos fuentes. La semana pasada vimos la primera, que es la vida de este príncipe de Valaquia llamado Vladislav Draculea, que él era un ser... Bueno, las fuentes históricas dicen que era un ser cruel, un ser malvado, pero ojo con las fuentes históricas, que las fuentes históricas las escribieron sus enemigos. Y sus enemigos decían es que era un gobernante al que su pueblo le temía, le tenían miedo. Y en realidad, sí, hombre, a mí me gustaría, o sea, que tus enemigos hace 500, 600 años, pues claro que te tenían que ver cruel y te tenían que ver duro. Y su apodo era Vlad el Empalador. Él en vida nunca se llamó así. Pero como le gustaba empalar gente, sus enemigos decían Vlad el Empalador. Imagínate que tus enemigos te digan Vlad el Estúpido o Vlad el Imbécil. No, pues... Se me atoró el café. No, pues está muy feo. Pero que te digan Vlad el Empalador. No, pues está... Vlad el Demonio. No. O sea, entonces, había que mantener un prestigio. Hay 3 anécdotas de este personaje que nos dejan ver su modo práctico de gobernar. La primera es, él decide acabar con los pobres en su reino, con la gente que pedía dinero. Y cuando ellos no quieren trabajar y quieren seguir viviendo mendigando, reúne a todos, los invita a cenar y los mata. Se acabó la pobreza en el reino. La gente del pueblo donde él vivía, bueno, de la ciudad donde él vivía, que él gobernaba, en medio había una fuente. Las fuentes no tienen el significado que tienen ahora, que ahora son más un adorno para embellecer una ciudad. Ajá. Bueno, las fuentes tienen su origen en los acueductos romanos, donde terminaba el acueducto y la gente iba a recoger agua. Entre más bonito tuvieras el acueducto, pues mejor se veía. Pero al final tenían una función, no solo estética. Bueno, este tiene una fuente horrible en su pueblo que servía para tomar agua y tenía un balde de oro, que nadie nunca se robó. Porque en su reino tú te robabas aunque sea un pan y te mataban. Y te corté. Bueno, Sí, te mochaban la mano. te mochaban la mano a la Bronco. Sí. De ahí viene la idea para el Bronco, yo creo, de ser fan del Pues lo tema que pasa es que en de Singapur Drácula. sí funciona. Bueno, bueno, sigamos claro. en esto porque luego nos... Queda claro. Sí, luego nos desviamos. Entonces, cuando Vlad, él es príncipe 3 veces, de la primera no se sabe mucho, de la segunda es donde más sabemos, que duró aproximadamente 7, 8 años, y hay una última anécdota que narra su carácter. Un día un comerciante se acerca y le dice, me acaban de asaltar en sus tierras. Y él dice, eso es imposible, aquí nadie roba. Pues me asaltaron, eran así, así, así. Ven al día siguiente y vamos a ver si estás diciendo la verdad. Al día siguiente lo saca al patio de su castillo y le dice, ve esos 3 palos de ahí. Y eran los ladrones. ¿Esos fueron los que te robaron? Sí, esos fueron. Pues ahí está el castigo de ellos. ¿Cuánto dinero traías en tu bolsa? Traía, no sé, ¿no? Vamos a decir un número, 20 monedas de oro. Y entonces Draculea se empieza a reír de él, saca las 20 monedas y se las da. Y le dice, esta era el verdadero contenido de tu bolsa. Si tú me hubieras inventado que tenías 25 o 30 monedas, estarías ahorita haciéndole compañía a los empalados. Ándale. Era justo, ¿no? Tenía un sentido ahí muy torcido de la justicia, Bueno, pues pero de era acuerdo a su forma. tiempo. No, pues es que estás... De acuerdo ¿Qué a su año tiempo. estás? 1480 fue eso. No, bueno. De acuerdo a su tiempo, él tenía que ser un gobernante. Ahora, su figura se empieza a demonizar porque él pierde. Él era la primera línea de defensa ante los turcos otomanos. De hecho, Draculea era un defensor del cristianismo nombrado por el Papa. O sea, era un aliado católico, era un católico devoto. Pero su figura se demoniza porque cuando él pierde empiezan a decir que él era un demonio, que bebía la sangre de sus enemigos, que era un vampiro. Y ahí vamos a la siguiente fuente de información o de inspiración para Bram Stoker y su novela Drácula. Ajá. El mito del vampiro. Los mitos funcionan para darle sentido a tu universo. Hay 2 conceptos que a mí me gusta mucho manejar, que es la cosmogonía y la cosmovisión. La cosmogonía es el mundo en el que te tocó vivir.
no va a ser lo mismo una mujer de 30 años que estudió Derecho en el 2015 que una mujer que estudió Derecho en 1940. Queda claro. Esa es la cosmogonía. La cosmogonía es el universo que te rodea. Tu contexto temporal, social, político, eso quiere decir que es muy difícil determinar la cosmogonía de un personaje porque tendrías que haberla visto. Porque influye el país. No es lo mismo una mujer de 30 años que estudió Derecho en México que una mujer de 30 años que estudió Derecho En África. en África. No, bueno. Su cosmogonía no va a ser la misma, pero viven en la misma época. Entonces, ahora cuando el tiempo ha pasado, nosotros vemos con los ojos de hoy el pasado y además con la cosmovisión de nuestro país, el resultado de todo lo que nosotros hemos vivido y conocemos. Por eso es muy compleja la historia. Bueno, la cosmogonía es esto. Y la cosmovisión es como tú interpretas tu cosmogonía. Por eso dos hermanos no piensan igual. Aunque vivan en el mismo lugar. Fueron educados por las mismas personas, no piensan igual. No piensan igual porque su cosmovisión es diferente. Entonces, cosmogonía y cosmovisión son dos conceptos que nos ayudan a entender nuestro universo y el del pasado. La gente del pasado que no podía entender su cosmogonía creaba mitos para darle un sentido a su universo. Y te voy a poner el ejemplo de dos mitos, uno universal y uno local. Uno universal sería el diluvio. El diluvio es un mito que existe en culturas de todo el mundo. Todo el mundo habla de un diluvio. Los griegos hablaban de Deucalión. La Biblia habla de Noé y su arca. Una de las etapas del sol de los mexicas termina con una inundación. ¿Qué quiere decir eso? Que en algún punto, si todas estas culturas de la Tierra hablan de un diluvio universal, quiere decir que en algún momento en la Tierra llovió muchísimo. Y no entendían No entendían por qué. esa cosmogonía. Entonces tienes que Ahí hacer está. una leyenda. Y entonces tú creas un mito para darle un sentido y una explicación a lo que tú estás viendo, o lo que tú viviste, o lo que te contaron que sucedió. Y así van surgiendo estos mitos. Ay, a mí me vino a la mente qué cosa tan rara que en el escarbar del disco duro aparezca el chupacabras. O sea, pues sí. Ese es Es una historia, porque acuérdate que se robaban el ganado. Era tiempo de robo de ganado. Bueno, y entonces ese es- aparece el chupacabras. Es un buen ejemplo de un mito moderno, Sí, pero- ¿eh? De perdón. cómo Me vino a le la puedes mente dar el chupacabras. sentido a tu... Te digo que ya no sé, el Mira, escaneo de la mente. Este que acabas de decir es un buen ejemplo de un mito local. Que ha trascendido tiene algunos... cosmogonía y tiene cosmovisión. Sí, pero es muy local. Ujú. Pero algo pasa que no se le puede dar una explicación y crea. Y creas algo, creas una historia. Y la gente empieza a replicar una historia y esa es la explicación que tú encuentras. Los mitos han existido toda la vida. Acabas de dar un ejemplo buenísimo de un mito que es de hace poco. Los mitos han existido toda la vida y nos ayuda a entender cosas que no entendemos de nuestro universo. Ya quedó. Un ejemplo de un mito local, el rey Arturo. Tú pones el ejemplo del chupacabras, que es más reciente. Vayamos a un mito local que se ha mitificado porque han pasado siglos. No sabemos si en Sí 500 existió, años ¿no? la gente va a decir, es que había un ser que acechaba el ganado en México, el chupacabras. Ahora, así podemos ver, al pasar los años, que existió un personaje que se llamaba Arturo, que no sabemos si existió, que no existió, la espada mágica. Bueno, el mito se ha deformado porque ya pasaron 500 años. No sabemos si con el mito este que acabas de decir Claro. se deforme. ¿Quién fue el rey Arturo? ¿No? Muy brevemente. Sí, o el propio Drácula, justamente. A eso voy. Exacto. El rey Arturo, cuando los romanos se van de la Britania, abandonan el territorio, y los anglosajones, que eran unas tribus de Alemania, empiezan a invadir, hasta que algo las detiene, o alguien. Bueno, como no saben qué es lo que los detiene o quién, inventan al rey Arturo, que se cree que fue un soldado romano que existió, Artorius se llamaba. Pero al final, bueno, a raíz de esta falta de explicación se fue creando toda una leyenda alrededor de un personaje. Lo mismo pasa con Drácula. Cuando los pueblos, el mito del vampiro se repite en los pueblos de América, de Asia, de Europa. No sé si en los pueblos de África, pero al menos en estos 3 continentes hay mitos vampíricos. ¿Qué hacen? Pues adaptan el mito del vampiro a este personaje y Bram Stoker dice, este era un vampiro y basado en él escribe su obra. Pero ahí te va la última.
Para despedirnos. Ay, no, me encanta el programa. Ay, qué rico. Hay una película de 1922 hecha por un realizador, uno de los mejores realizadores del impresionismo alemán, Friedrich Murnau, que se llama Nosferatu das Vampire, o Nosferatu el vampiro. Este señor se robó el libro de Drácula porque no tenía cómo hacerlo, y años después se supo que el actor que hizo a Drácula, en esta adaptación a Nosferatu, nunca había actuado antes, nunca lo vieron grabar de día, siempre grababa de noche, vivió en una cueva, y cuando empezaron a investigar de él, la gente que investigaba se iba muriendo. Eso te lo cuento la próxima semana. @Rafael Polán en Twitter, no te lo pierdas. Gracias, mi querido Rafa. Gracias, Disfruto enormemente el programa. Saben que estas historias, la gente que viene a platicarnos, el conocimiento, el razonamiento, de verdad, qué agasajo. Qué agasajo que podamos estar juntos. Miren, si hay un apapacho que nos acaban de mandar, dice Mariana Mora, todo el programa de hoy ha sido un buffet para el cerebro. Ahí está. Mándenme ese tipo de comentarios, frases, lo que te deja, lo que piensas, y voy a ir posteándolos en relación al programa ¿Qué tal, Fernanda? Pausa, volvemos. QTF. Quiero saludar con mucho gusto vía telefónica desde Caracas, Venezuela, a Luis Javier Carrera, politólogo internacionalista. Agradezco enormemente, Luis Javier, que te encuentres aquí como parte del equipo de ¿Qué tal, Fernanda?, para ponernos al tanto de lo que está sucediendo en estos momentos. Hola, mucho gusto por la invitación y bueno, saludos a toda tu audiencia. Bueno, pues la situación se vuelve a complicar hoy. Hoy tuvimos dos conferencias de prensa simultáneas, una de Guaidó y otra de Maduro, que bueno, que tuvieron diferentes aspectos, ¿no? Por un lado, Guaidó nos está diciendo puntos muy importantes, especialmente por la posición que dijo México sobre el diálogo, que es que... Bueno, Perdón, que Luis ellos... Javier, te interrumpo, discúlpame. Sí. Te Sí. escucho muy pegado a la bocina y no se entiende con claridad. Y me parece una información muy importante. Decías 2 conferencias simultáneas de Guaidó y de Maduro. Hasta ahí llegamos. Maduro, exactamente. Y bueno, es muy interesante porque, bueno, Guaidó tiene puntos interesantes, que es la que quiero empezar, que es relativo a la posición de México sobre el diálogo. Entonces, él en ese punto dijo, bueno, que reconocía y aceptaba todas las opciones que se dieran de los países desde afuera, pero bueno, que él dijo, te lo digo textualmente, no creemos en el diálogo falso. Cuando la violencia y la represión no les funcionan, instan en el diálogo. Están intentando verle la cara a la comunidad internacional. Y creo que ese es el punto más fuerte sobre el tema de la posición mexicana, ¿no? Uh-huh. Está jugando un papel donde olvida, tiene un desconocimiento sobre los procesos de los últimos 3 años sobre la negociación de Dominicana, ¿no? Y que olvida que ya hubo esto donde México fue partícipe fuertemente, y bueno, Maduro lo que hizo fue destruir la mesa, fue desestimar a la Asamblea Nacional y crear una Asamblea Nacional Constituyente que le dio poderes supraconstitucionales que nos tienen en esto, ¿no? Que fue los que llamaron a las elecciones que hoy desde acá se llaman pues de usurpación, ¿no? Y otro de los puntos de Guaidó interesantes es, bueno, que mañana va a ser él desde que empezó todo este proceso tiene una estrategia de cabildos abiertos de todas las plazas públicas a platicar sobre qué está pasando en el país y bueno, y dar sus puntos de vista. Y el de mañana es una coordinación masiva para tratar de movilizar a las Fuerzas Armadas para que haya una deserción masiva y empezar la amnistía, justamente, ¿no? Eso es bastante interesante lo que va a empezar a pasar la próxima semana.
también asevera que se va a quedar, los oficiales de la embajada estadounidense se van a quedar en Venezuela. Pero perdón, ahí Luis, disculpa que te interrumpa. Acabo justamente de mandar una noticia en donde Estados Unidos le pide a los que están en la embajada de Estados Unidos en Venezuela que abandonen el país. No se entienda eso. El comunicado que salió de Estados Unidos es un protocolo muy común, que lo que hacen es que salga la gente que no es indispensable y los familiares. Pero la gente, o sea, la plana mayor se va a quedar acá y va a seguir trabajando con Guaidó. Bien. Entonces esto nos pone en una encrucijada interesante para el próximo domingo, donde ahora en la conferencia de prensa de Maduro nos está diciendo que tienen que salir la gente de Estados Unidos, pero él empezó a bajar el tono con las declaraciones contra Estados Unidos, ¿no? Empezó a decir que estaba a favor de la declaración de Pompeo de llevarlo a la discusión a la ONU, ¿no? Al Consejo de Seguridad. Pues también le dice sí al diálogo que propone México y Uruguay. Y en especial defiende Circo, que es esta compañía de petróleos que está en Estados Unidos, que es de propiedad del Estado venezolano, que otra de las cosas que me voy a comentarte de Guaidó es que él hace una declaración que, pedir dinero al Fondo Monetario Internacional para la reconstrucción abre los canales humanitarios para ayuda a Venezuela. Sí, declara que autoriza, ¿no?, la ayuda humanitaria. Sí, exactamente. Y otra cosa muy importante es que él va a mandar a crear una nueva junta directiva, tanto de PDVSA, que es la Compañía Nacional de Petróleos, y como la subsidiaria Circo en Estados Unidos, para, pues eso tiene que ver mucho con la compraventa de petróleo que hace con Estados Unidos, que ya no va a reconocer las autoridades de Maduro, ¿no? Entonces ahí es un golpe financiero, económico brutal, de $8,000 millones al año al gobierno de Maduro, ¿no? Que es el 30% de su producción más o menos. Ahora, tú, Luis, para despedirnos, ¿cómo ves la situación? ¿Estamos frente a la caída de la dictadura en el proceso o no? ¿Me escuchas, Luis? Era una pregunta importante de responder porque, miren, nosotros tenemos una visión humanitaria, de derechos humanos en ese sentido, ¿no? Que se han pisoteado en los venezolanos constantemente desde hace más de 20 años. Pero sí es importante saber, y esto se los pregunto a Luis, que ya no hubo manera, entonces a los venezolanos que me escuchan y que están, no sé, en otras partes del mundo, que tuvieron que vivir este éxodo, esta salida de Venezuela por motivos de trabajo, por, en fin, otras circunstancias. Si ustedes ven, con la familia que se quedó en Venezuela, ustedes ven que ellos sí están sintiendo que están cerca de la caída de la dictadura. Porque es la primera vez que se pide ayuda humanitaria, por ejemplo. Es la primera vez que los países en el mundo, salvo 5, que desgraciadamente México está entre ellos, se declaran que no se van a meter. Pero ustedes que viven en Venezuela, o ustedes parientes de los venezolanos que se quedaron en Venezuela, ¿qué están viendo después de lo que sucedió en el 2012, lo que sucedió en el 2017? ¿Se parecerá o esto es determinante? Vamos a una pausa, regresamos. Yo sí lo veo como determinante. O sea, a mí me parece 23 de enero, una fecha de este año, 2019, una fecha en donde se inicia la caída de la dictadura de Hugo Chávez y su pajarito Nicolás Maduro. Palabras más sencillas. Pausa, regresamos. Bueno, nuestro mexicano rifado el día de hoy, así me paro, de verdad.
enorme respeto. Qué artista plástico, Abel Ramírez. Todo lo que haces para México, Salón de la Plástica Mexicana que otorga en algún momento medallas a tu trabajo, muchos reconocimientos expuesto en México a nivel internacional. Yo admiro mucho tu trabajo, me gusta, y lo que más disfruto de ti, habrá gente que disfrute más la pintura, yo disfruto mucho tu escultura. Es lo que haces, me parece de una estética. ¿Qué importancia tiene la mujer en tu vida? Estos cuerpos, estos rostros, lo haces con mucho amor, se nota. Bueno, sí, soy desde tu luego fan, el espacio la posibilidad que nos presenta la escultura es infinito, ¿no? Y sobre todo también el diálogo de los materiales. No es lo mismo alguna pieza realizada en bronce o en arcilla, que puede ser una terracota, para ser un poco específico, a un bronce que también ya tiene valores metálicos, tiene otros sabores que puede dar la pátina. Desde luego influyen muchas alquimias, y ahí para mí es algo que me ha llevado más a la investigación, hacer algo yo con mis propias manos, pulsar otros químicos para tratar de encontrar otras coloraciones. Para mí la investigación técnica es muy importante en las nuevas expresiones, en las nuevas propuestas que tengo. Yo sí investigo mucho. También vamos a decir lo que fue la cerámica, lo que es la cerámica, los esmaltes, las pastas, etcétera. Pero como te apuntaba, no es lo mismo un ónix que tiene cierta transparencia, cierta luminosidad, que para mí es una de mis piedras favoritas, el ónix mexicano, que también tiene vetas que corren por toda su masa pétrea, que es un hallazgo irlas acomodando, o pienso que se acomodan, porque las figuras que yo trabajo, rostros femeninos o algunos cuerpos, en los cuerpos femeninos, pues las vetas son importantes, realzan la pieza, la realzan, pero en los rostros sí, cuidar en una coloración distinta en un solo rostro que tenga cierta malsana expresión, es el riesgo que tengo, pero me gusta correrlos, y afortunadamente, no sé si ese es el diálogo que tengo con el material, que yo trato de compenetrarme, imaginar cómo es, pero también acariciarlo, pedirle permiso para pulsarlo, trabajarlo. Hay una comunicación algo cosmológica que heredo de aztecas y mayas, que son mis culturas padres, que son mis culturas madres, y sí tengo mucha influencia mexicana, me siento muy orgulloso de ello, más ahora con esto de la globalización y que las artes plásticas es el pasado ya histórico enterrado en los anales de allá de los bajos museos. No, yo pienso que la figura humana sigue siendo nueva, sigue siendo fresca, y la piedra, el bronce, la madera, me ha permitido pues darme expresiones más contemporáneas de poesía, de amor también, y de lo más bello para mí, que es la figura femenina. Abel Ramírez, ¿sientes que ya eres lo suficientemente reconocido? Mira, creo que fui, tal vez porque hace muchos años también participé mucho en simposios, fueron 30 años trabajando en distintas partes del mundo, que me invitaban ya con mucho gusto, con cierto prestigio, a pulsar madera, a tallar piedra, o lo que llegué a lo máximo, que es la escultura efímera. Pues para mí fue un gran logro encontrar un material nuevo, pulsar, trabajar el hielo, algo que en México pues no es de locos o efímero completamente, ¿no? Y no factible posible, ¿no? Uh-huh. Y esto me permitió, pues circunstancialmente llegar a los Olímpicos por primera vez en Valois, Francia, allá en 1990, 91, no recuerdo, no preciso bien, pero yo no sabía trabajar, inventé herramientas que me decían que eran como madera y además muy grandes.
y adapté algunas que tuvieron un éxito excelente y me encantó cuando oí cantar el hielo al empezarlo a pulsar, a tallarle, a quitarle parte, conocerlo, nos identificamos y fui como el niño que llega por primera vez a la playa y descubre la arena y la puede acomodar húmeda un poco, darle sus caprichos. Para mí fue así fantástico, un cristal maravilloso en un lugar increíble de sueño como son los Alpes franceses, allá en Val-d'Or, Francia, y esto en los Juegos Olímpicos de Invierno, el segundo año que entró la escultura en hielo como ya todo un contexto olímpico. Ahora, Abel, tienes, porque nos queda 1 minuto y medio, tienes una exposición muy importante mañana. Yo te quiero invitar a que vengas a platicarnos de qué hiciste con el hielo, de tu trayectoria. Abel Ramírez es un artista plástico referente en México. Métanse a ver su obra. Mañana tienes una exposición. Que expongas es una buena noticia. Bueno, sí, tengo una primera exposición mañana a las 12 del día en esta bellísima Galería José María Velasco, enclavada ahí en Tepito, muy cerca de Reforma. No es complicado ni arriesgoso llegar. Es a las 12 del día, es Peralvillo 55, una gran galería que por ahí empezamos muchísimos artistas a trabajar cuando éramos jóvenes, después cuando hubo madurez, y para mí ahora que considero cierta madurez ya en mi obra, es un gusto volver a exponer. Y hay una colección de 15 piezas, 16, de distintas épocas, distintos espacios. Pero comparto el espacio con el compañero Froilán Ruiz. Él también presenta algo de escultura y presenta pintura, y yo creo que va a haber bastante interés en ver 2 expresiones de 2 artistas en una sola galería. Pues yo te agradezco estar aquí. Abel Ramírez, regresa pronto a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Eres un deleite y un orgullo para México, nuestro mexicano rifado, que ha hecho estudios sobre cerámica, esmaltes, vitrales, la Escuela Nacional de Diseño, las famosas artesanías, la EDA, en fin, hay mucho que hablar contigo. Muchas gracias, Abel. Bueno, nada más finalmente, el 7 de julio tengo otra exposición en el Salón de la Plástica Mexicana. Muchas gracias. ¿Con qué se quedan el día de hoy de ¿Qué tal, Fernanda? Yo me quedo con esto que decía Mariana Mora, con un buffet para el cerebro. O sea, de verdad, qué cantidad de nutrientes tuvimos hoy. Y bueno, a mí me gustó mucho la semana, realmente. Sí. Tuvimos muchas cosas diferentes. Mañana lo mejor de ¿Qué tal, Fernanda? No se lo pierdan. Y el lunes en punto de la hora, por supuesto, aquí en vivo y a todo color contigo. Aquí estamos. Aquí estaremos, este gran equipo que agradezco enormemente, que juntos hacemos posible. ¿Qué tal, Fernanda?